Estamos con el exministro del Interior, Walter Albán. ¿Por qué, le acababa preguntando en el bloque anterior, por qué si el gobierno siempre insiste que tiene un plan, y yo lo he visto, me lo han explicado y se ve una cosa bien estructurada, etcétera, ¿por qué no sentimos que en los hechos este plan está permitiendo que nos sintamos más seguros que el mes anterior? Porque es un tema complejo y creo que, como dije antes, las cosas van madurando poco a poco, ¿no? Se tienen que preparar con mucha anticipación y lo que es natural es que la gente quiere resultados inmediatos. Yo creo por eso que es necesario tener también una voz que pueda orientar las cosas en un sentido más objetivo, que pueda alimentar, como dije, la idea de un consenso sobre temas que deberían ser cuestión de interés de la ciudadanía y que el Estado debe llevar adelante independientemente de qué gobierno esté ejerciendo. ¿Y puede explicar mejor eso, por ejemplo, consensos en seguridad, cómo se plasmarían? Que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo, por ejemplo, ¿en qué cosas? Por ejemplo, en la recuperación de la dedicación exclusiva de la policía, que tendremos también que llevar adelante este plan anticorrupción a fondo, que implica lo de la depuración, pero además una serie de, digamos, aspectos que tienen que ser trabajados mucho más digamos, colectivamente. Por ejemplo, a propósito de las investigaciones que se han desarrollado después de la muerte o el asesinato de Nolasco, se pudo apreciar cómo las instituciones de alguna manera reaccionaron. Por fin, reaccionamos, porque en ese momento estaba yo también en el ministerio. Pero eso se necesita, eso no puede ser esporádico, eso tiene que ser algo permanente y tenemos que construir un ministerio público confiable, un poder judicial en la misma medida y una policía que articule con ambos. Entonces, creo que ahí hay todavía mucho que hacer, pero hay lecciones aprendidas que no debemos desaprovechar. Por otro lado, también tengo la impresión de que hace falta trabajar más con algunos sectores en el campo privado, que no son de repente muy conscientes de los riesgos que se generan por el manejo que tienen de determinados negocios. Por ejemplo, los celulares. En este momento, los celulares, a mi juicio, son tan peligrosos como las armas de fuego. ¿Por qué? Porque los utiliza la delincuencia permanentemente para todo tipo de delitos. ¿Pero qué se puede hacer? Claro, porque, por ejemplo... O sea, finalmente un iPad también puede ser peligroso. Si se lo tiro a alguien, una de las lo mato. primeras cosas con las que yo me encontré con mi sorpresa era de que la policía me reclamaba poder conseguir la información sobre quién era el titular del celular o dónde estaba utilizándolo para poder resolver crímenes. Pero la empresa siempre dice que el juez me diga. Lo que pasa es que los plazos, ¿no?, que regían en un primer momento que eran de 24 horas, no se cumplían, no hay sanciones tampoco por ese motivo. Pero encima, una ley que se había aprobado en el Congreso un tiempo antes de que yo asumiera el cargo, había ampliado los plazos a 30 días útiles, con lo cual nos decían la policía, claro, no 30 podemos, días. ya no llegamos a nada. Se logró modificar esto en el Congreso también, en la comisión que preside el congresista Eguren, y entonces hemos regresado a las 24 horas. Pero ya es importante, por ejemplo, para extorsión. Claro. ¿Por qué no considerar que cuando a alguien lo están extorsionando es delito flagrante y en consecuencia que la policía no tenga que invertir 48 o 72 horas en buscar al fiscal, en buscar al juez para la autorización de escucha, cuando debería, y ni siquiera necesitan escuchar, lo que necesitan es localizar desde dónde está hablando la persona. Y esa colaboración todavía no se obtiene. Ahora, pero hay un debido proceso, porque también podría decir, si usted me cae mal, me llaman por teléfono y digo, Albán me está extorsionando. Hay un debido proceso, sin duda, porque la policía solo hace el atestado. Después eso tiene que pasar al Ministerio Público, etcétera. Pero el tema está en que para poder identificar la extorsión en el momento, la policía necesita recursos inmediatos, o sea, conocer esa información de manera inmediata y no tiene en este momento esos instrumentos, ¿no? He sabido, por ejemplo, de que muchos de los crímenes ahora se descubren por la escucha legítima con autorización de juez solicitada por fiscal. Pero ¿qué ocurre? Muchos delincuentes cambian de celular cada 2 días. Hay personas que tienen cientos de celulares. ¿Eso es razonable? No, claro. ¿No? O sea, podríamos sospechar de eso. Yo creo que hay que poner un poco de atención en esto y hacer un trabajo ya mucho más fino con gente que conoce y es especialista también en temas de comunicación, etcétera. Yo no me explico por qué un prepago, ¿no?, que cumple la misma función que un pospago, se puede vender con tanta facilidad. Cuando yo quiero comprar un pospago,
la empresa me pide todas las identificaciones, datos, etcétera, pero los prepagos circulan. Claro, pero estamos hablando de comprar teléfono, es decir, tampoco estamos hablando de comprar un machete o una Magnum o algo, es decir, pero no es un problema distinto el de... Los teléfonos son hoy día un instrumento utilísimo para el crimen. Pero los automóviles también podrían serlo porque con eso me doy a la fuga. Yo compro un automóvil y sé perfectamente quién lo adquirió, el registro, quiénes son los que han ido adquiriéndolo en el camino. Lo mismo hay que hacer con los... O sea, yo digo, por eso, claro, celulares se venden, los postpago y prepago. ¿Por qué no le ponemos a los prepago lo mismo que los postpago? Sí. ¿No? Yo no estoy pidiendo que se inventen nuevas reglas, pero si no ponemos un poco más de control en eso, por ejemplo... nos vamos a demorar más entonces en derrotar a la criminalidad. Le pregunté hace un ratito por lo que lo hacían sentir más orgulloso y por qué lo había frustrado más. ¿Qué lo ha frustrado más? ¿Esta dificultad de resolver problemas como estos? Yo diría que uno tiene que entender que no son temas fáciles, que hay una serie de aspectos a considerar, tampoco se trata de buscar soluciones... Pero eso creo que hay consenso en que una de las chambas más complicadas en el Perú es ministro del Interior. Yo estoy convencido que es la más complicada. Después de estar 7 meses ahí, está recontra convencido. Totalmente convencido. Y ahora más bien creo que puedo ayudar más desde fuera, pero no desvinculándome de estos problemas, de estos temas, a los que creo que, como dije antes, hay que contribuir a crear consensos. No utilicemos el tema de la inseguridad ciudadana como un San Benito contra el gobierno, porque yo entiendo que tiene que haber oposición. La democracia no funciona sin oposición. Claro, pero también hay esto no debería ser un instrumento. En el ciudadano, que siente que lo asaltan, lo roban, lo matan, que te impresiona que en un McDonald's a las 6 de la tarde, donde puede haber chicos jugando, Zacatrán, entra uno y mata. Pero totalmente de acuerdo. Lo que ocurre, Augusto, es que creo que gente que forma opinión tiene que contribuir a que la gente no caiga en el fatalismo ni piense que estamos en el peor de los mundos. En realidad, en la región, Perú no es uno de los países más violentos o con mayor criminalidad, pero acá se cree eso. ¿Por qué? Porque todo el día estamos recibiendo no solo información, sino comentarios permanentemente negativos, como que no se estuviera haciendo nada, como que no hay nada que pueda permitir que las cosas mejoren. En este momento ya las estadísticas muestran de que hay mejoras, pero no son tantas como para que se perciba tan fácilmente. El INEI ha publicado registros que me parece bien importantes que se vayan conociendo. Las cifras de criminalidad se van reduciendo y creo que cuando se haga lo que está pendiente, vamos a ver ahí sí un cambio muy significativo, ¿no? Claro, ahora, y eso ojalá que se vaya logrando en los siguientes años y pase de un gobierno a otro, ¿no? Porque es una tarea enorme. Eso es lo que yo creo que es más importante, entender que hay por lo menos 5 o 6 cosas que son parte de lo que debiera ser política de Estado y que todos nos pongamos de acuerdo en que se lleve adelante de todas maneras. ¿Cómo ha sido la política macroeconómica o la cuestión con Chile, ¿no? Que se ha sido porque han recorrido gobiernos, ¿por qué no puede ser la seguridad? ¿Y eso usted va a poder jugar un papel a favor de eso en los siguientes? Yo espero que sí. Yo voy a trabajar en ese sentido. Quiero contribuir a crear esos consensos, ¿no? El ministro de Economía estuvo acá y dijo que según sus estudios, en promedio uno se demora 4 meses en encontrar chamba. Usted ha dejado su chamba hace 3 semanas, le quedan 3 meses y 1 semana. ¿Ya sabe qué es lo que va a hacer? No, yo en eso también tengo que agradecer mucho a mi alma mater, la católica. Yo en realidad estaba como profesor a tiempo completo cuando fui designado representante permanente ante la OEA y me dieron una licencia a plazo indeterminado porque era mientras ejerciera función pública. Como luego fui convocado al Ministerio del Interior, continúo esa licencia, pero ya este mes me he reincorporado como profesor a tiempo completo. Pero ¿vas a trabajando, además de profesor, estos temas de generar consensos en el tema de seguridad y todos asuntos? Claro, como opinión. Yo creo además que la universidad tiene que involucrarse más y hay mucha investigación de campo que es necesario realizar desde las universidades para que orienten mejor las políticas públicas. Creo que ahí también hay un reto, ¿no? Siente que hay un desfase en ese sentido entre a veces como uno mira con distancia y dice, bueno, el tema de la seguridad es un problema de los policías que vean cómo lo arreglan, además efectivamente los tombos verán cómo arreglan los problemas y la academia, otros lo miran desde el balcón, un problema en el cual deberían participar más. Por supuesto, y creo que ese problema nos ha traído esta situación. Por eso es que hay que terminar con ella, tenemos que entender que el tema de la seguridad tiene aspectos mucho más complejos y que se complementan, no es un tema solo de policía. Yo lo dije más de una vez, las enfermedades no se explican porque hayan malos médicos. Los médicos pueden ser muy buenos, pero la enfermedad tiene varios factores que lo crean. El crimen tiene varios elementos o componentes
son aquellas variables que hacen que pueda crecer de la manera en que ha crecido en el Perú, tienen muchos aspectos que escapan por completo al rol que puede jugar la policía. Y si tuviéramos una policía mejor equipada, más legitimada ante la opinión pública, con mucha menor corrupción de la que existe en este momento, por supuesto que podríamos avanzar mejor, pero tampoco vamos a solucionar todo si seguimos mirando la cosa como que solo es un problema de policía, ¿no? ¿Y siente finalmente que la comunidad política o el periodismo no contribuyen, por lo que le he escuchado en esa dirección? Mi impresión es que no. Mi impresión es que no, por lo menos mayoritariamente. Yo he visto campañas que me parecían imposibles de entender desde la óptica de la buena fe. Por ejemplo, sin mencionar los medios o por los ejemplo, políticos. A propósito del tema de los bloqueadores, ¿no? Llego yo al ministerio en noviembre, viajo a Trujillo porque en ese momento el primer ministro Villanueva se había comprometido a ir, pero no pudo ir y me pidió que yo vaya a esa reunión. Y todas las instituciones públicas y privadas pedían bloqueadores. Me entero de que hay un proyecto efectivamente muy interesante que se trabajaba con Proinversión, pero se trabajaba desde el 2011 y no había certeza de cuándo podrían comenzar a instalarse en 33 penales del Perú. En el Perú tenemos alrededor de 69 penales. Entonces, ¿qué pido yo? Que en el plan piloto que teníamos para el norte pusiéramos bloqueadores en Pixi y en El Milagro sin que tuviéramos que esperar a que concluya este proyecto. Y claro está de que esos bloqueadores de ninguna manera iban a ser inútiles porque, como digo, hay 69 penales y este proyecto solo cubre 33 penales. Pero esto además tenía varios elementos importantes porque había que probar hasta qué punto funciona. Claro. Allí, por ejemplo, me he encontrado con algo que todavía tengo que estudiar más, pero al parecer cerca de los penales hay torres de emisión de señales de celular. De donde se baja la señal. Y claro, y estas torres, según me decían los primeros informes técnicos que recibí, pero yo quería que eso se corrobore, tenían una señal mucho más alta de la que está autorizada. Y en algunos casos, por lo menos en uno, se había visto que había crecido la potencia y eso es lo que explica también por qué entonces se puede perforar, digamos, el bloqueo. Entonces, esto es un tema muy delicado y, por supuesto, sabíamos que podían haber, digamos, perforaciones o que de repente no funcionaran los aparatos con la eficiencia que nos habían dicho y, por tanto, todo estaba controlado por inteligencia, porque esta es una tarea delicada de seguridad. Entonces, ¿para qué venir a cuestionar de una manera, no solo, diría yo, torpe el asunto, sino incluso insinuando que pudiera haber algún tipo de entripado, de cosa sucia de por medio? Por Dios, eso es algo que me dolió muchísimo, ver que gente, incluso a la que yo considero amiga, se ha prestado a eso. La política a veces saca lo peor de la gente, ¿no? Y a veces también lo mejor. Bueno, de repente hay que aceptar que las cosas son así, pero no está mal de vez en cuando también ponerlo sobre la mesa. Bueno, entonces bienvenido de regreso a poder tener Walter acá con frecuencia para hablar de otros temas, con más libertad, y va a ser un gusto poderte convocar permanentemente. Con todo gusto, de verdad, y muchísimas gracias por esta entrevista que en efecto ha sido la primera después de que dejé el cargo. Muy bien. Así es, ministro Walter Albán. Vamos a una breve pausa y venimos con unos videos bien divertidos sobre Argentina, que dice que el domingo va a ser campeón.